a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer todo el capítulo. Cuando lo tengan, se ponen de pie. Reverencia a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 21. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Y dice así la palabra del Señor. Voy a estar leyendo lo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. A reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los hombres, de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Padre Santo y Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor. Tú trabajes con cada uno de nosotros, comenzando desde este servidor, para que tu palabra sea expuesta
pero que también sea entendida para que tu voluntad sea hecha por tu pueblo. Señor, ayúdame. Yo soy un vaso de barro que contengo lo más precioso que es tu evangelio. Y solo me resta depender de ti. Te ruego que tu palabra haga todo el trabajo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Si hiciéramos la pregunta, ¿qué es un cristiano? Muchos contestarían, alguien que se porta bien, alguien que va a la iglesia. Otros dirían, alguien que es íntegro, honesto. Otros dirían, alguien que ayuda a los necesitados. Y estas son cosas que promueven un alto nivel de moralidad, pero que provoca que muchas personas se mantengan al margen o fuera de la iglesia porque no se consideran lo suficientemente buenos como para estar dentro. Algunos se sienten más santos si se visten de alguna manera en específico o si hacen ciertas prácticas. Algunos quieren imponer estas reglas a los demás como requisito para ser cristianos. Y por eso he titulado el sermón de hoy, Más allá de la hipocresía y el legalismo. Y lo que quiero, y el plan de hoy, es que quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en Cristo y cómo nuestras acciones deben alinearse con nuestras creencias. En el capítulo 2 de Gálatas encontramos este pasaje que nos lleva a la importancia de abrazar la fe en Cristo, pero nos lleva también a alejarnos de la hipocresía y del legalismo. Hay tres escenarios que Pablo trae en este pasaje, en este capítulo. Número 1, él comienza con el legalismo, que es el comportamiento correcto con la creencia equivocada. Y es que hacemos obras para buscar ser aceptados delante de Dios, pero la verdad es que nuestra justificación viene solamente por lo que Cristo hizo. También está la hipocresía, que es el segundo escenario, que es la creencia correcta, pero un comportamiento incorrecto. Como en el caso del apóstol Pedro, que sabía la verdad de la justificación en Cristo, mas sin embargo cayó en la hipocresía de apartarse de los gentiles por temor al juicio de ellos. Y el tercer escenario es la fe, que es la creencia correcta con un comportamiento correcto. Y esta es la posición en la que todos nos debemos esforzar. A través de nuestra fe en Cristo somos declarados justificados ante Dios. Ya no vivimos por nuestras propias fuerzas, sino que vivimos para Dios y somos transformados por su gracia y amor. Y es importante entender, hermanos, que la fe en Cristo no es una idea abstracta. Es una realidad que transforma nuestras vidas. Somos liberados del pecado, justificados y amados por Dios a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y esta es nuestra nueva identidad en Él. Y nuestras acciones deben reflejar esa verdad. En la parte primera de este sermón, los primeros versículos del 1 al 10, vamos a tocar la parte del legalismo. Quiero dar un poco de contexto, y es que luego en el capítulo 1, Pablo le aclara a los Gálatas, si se acuerdan, que el evangelio que él predicó fue un evangelio que le fue revelado de parte del Señor Jesucristo mismo. Al igual que los apóstoles tuvieron su tiempo con el Señor, Pablo, como él mismo dice, como un abortivo, luego fue llamado por el Señor, pero fue equipado por el Señor
y el evangelio le fue dado igual que a los apóstoles. No había ninguna diferencia. Y ese evangelio le está aclarando a los Gálatas: a mí no me vino ese evangelio por ningún hombre, nadie me lo dijo. Los 12 apóstoles no me lo dijeron. Por eso que él dice: yo fui nada más que una sola vez y tuve un poquito de tiempo nada más con Pedro. Fue bien poco tiempo como para que él me dé todo este evangelio. Así que no fueron los apóstoles, y mucho menos fue su propia intuición. Él iba por un camino totalmente distinto al del evangelio, sino que fue por revelación directa de parte de Dios. Entonces Pablo va al capítulo 2 en la misma dirección a dar otra evidencia más de por qué el evangelio que él está predicando es el verdadero evangelio y no el falso evangelio que otros estaban trayendo a los Gálatas, y los Gálatas ya se estaban arrastrando por este evangelio. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban cambiando el evangelio? Eran los que nosotros llamamos los judaizantes. Y estos eran unos falsos hermanos que se estaban adentrando en la iglesia y estaban cambiando el mensaje, diciéndole a los Gálatas, en este caso, que debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser salvos, para ser aceptados y agradar al Señor. No bastaba solamente con la fe en Jesucristo, sino que tenías que hacer estas obras para ser aceptos delante del Señor. Y ellos decían que ellos venían de parte de los 12. Ellos venían de parte de los grandes apóstoles, como le llama el apóstol Pablo, que ellos mismos le llamaban los grandes apóstoles, menospreciándolo a él, menoscabándolo a él. Recuerden que para tumbar el mensaje es necesario tumbar al mensajero. Si tumbas al mensajero, el mensaje se cae también. Entonces ellos tenían que menoscabar el apostolado de Pablo para que poder tumbar el mensaje y ellos entonces ponerse en la posición. Y ellos decían que ellos venían de parte de los 12. El problema es que ellos habían convencido a gran parte de los Gálatas a que creyeran que aunque tener fe y la fe puesta en la obra de Jesucristo era importante, era necesario que siguiera la ley de Moisés y fuera circuncidado. Y esto es una mentira que roba a los creyentes del gozo. Una mentira de Satanás que roba el gozo a los creyentes. Y entonces pasamos al versículo 1. Él dice: entonces después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Dice Pablo que él fue nuevamente a Jerusalén, se llevó a Bernabé y se llevó a Tito, que era 100% gentil. Importante porque a Tito, porque era 100% gentil, y aquí tienen una prueba de que esto es un verdadero convertido que era 100% gentil. Y lo está llevando con él, con ellos dos, que eran judíos, para dar la prueba de que el Señor está trabajando con los gentiles, de que el Señor está salvando a los gentiles, igual como está salvando a los judíos. Y esto se puede ver en Hechos 15. Este hecho que él está hablando, cuando él fue a Jerusalén, se ve en Hechos 15, es lo que se llama el famoso Concilio de Jerusalén. Y él dice que en el versículo 2, él, en su estadía por allá, él expuso a los apóstoles en privado el evangelio que él predicaba a los gentiles. Importante. Él dice que a causa de una revelación le presenté el evangelio que predico a los gentiles para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Y esto puede pensar, cuando tú ves esto, parece que dice: Dios, pero que Pablo no estaba seguro. No, él estaba bien seguro. El problema era que él quería estar seguro de que ellos estaban predicando el evangelio que era. Porque él no quería haber estado plantando iglesias, haciendo discípulos, yendo por todas partes para que vinieran otros llevando el mensaje de los apóstoles y fuera otro evangelio y destruyera el trabajo que él había estado haciendo por tantos años. Él no quería que se empañara ese trabajo
tanto trabajo que él había hecho de parte del Señor y quería estar seguro que el evangelio que él está predicando es el mismo que ellos están predicando. Recuerden que él viene, esto no que había teléfono, podía agarrar el teléfono y llamaba ahí a Pedro a ver qué es lo que tú estás haciendo, no. Venían esta gente de allá y decían, yo vengo de los apóstoles y traemos otro mensaje, pues te va a crear la duda. Él fue a aclarar eso. Él quería estar seguro que qué era lo que estaba pasando. Pero vemos en el verso 3 que dice que ni siquiera a Tito le exigieron que se circuncidara a pesar de que era gentil. Y esto muestra que los apóstoles estaban completamente de acuerdo con Pablo en su mensaje. Y esto lo podemos ver en la carta que los apóstoles enviaron a la iglesia en Hechos 15. Y la carta lee así: los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria, Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestro hermano Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también le informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de la carne de animales, que ha sido estrangulado y de fornicación. Si se guardan tales cosas, harán bien, pásenla bien. Si se fijan, ellos le envían esa carta a las iglesias diciéndole, no es necesario lo que esta gente está diciendo que se tiene que hacer. No es necesario añadir nada a la obra de Cristo. Y las cosas que están diciendo aquí, las está diciendo porque en cada lugar van a haber judíos y por amor a los judíos que el Señor va a salvar, no queremos hacerlos tropezar. Por lo tanto, absténganse de estas cosas para que ellos no tropiecen. Pero no es un requisito para la salvación o aceptación de parte del Señor. Entonces Pablo continúa en el verso 4 y dice lo que estaba pasando, si se fija, él dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. El problema era que decían que venían de parte de los 12 apóstoles, estaban mintiendo y llevando un falso mensaje, un falso evangelio. Pero en el versículo 7 nos dice que los apóstoles reafirmaron y reconocieron que contrario a lo que estos falsos maestros, estos falsos hermanos estaban diciendo de que Pablo era un falso apóstol, un autonombrado apóstol que no era parte de los 12, ellos reafirmaron su apostolado al mismo nivel como el de Pedro, simplemente con un enfoque diferente, versículo 8. Así que Pablo estaba defendiendo, en este caso, que era necesario, defendiendo su apostolado, porque recuerden, si tumban su apostolado, entonces su mensaje también es destruido. Él está diciendo, ellos mismos reconocieron que yo había sido encomendado de parte del Señor Jesucristo, y el mensaje que yo envío, el evangelio que yo estoy dando, es el mismo evangelio que ellos predican, que viene de parte de Dios. Inclusive ellos le animaron a que siguieran predicando a los gentiles. Y termina diciéndole que solo le pidieron que se acordaran de los pobres. No le dijeron más nada adicional a eso. En otras palabras, Pablo, lo que tú estás haciendo está bien. Reconozco que vienes de parte del Señor. El mensaje que tú estás enviando es el mensaje correcto. Y hermanos, en estos tiempos tenemos personas, especialmente en diferentes denominaciones,
diferentes lugares que nos acusan muchas veces a nosotros los reformados, cristianos reformados, que andamos en libertinaje. De que no nos preocupamos por cumplir la palabra de Dios, de que no hacemos ciertas reglas que ellos muchas veces se autoimponen en nombre de la santidad. Porque decimos que afirmamos la doctrina bíblica de que la salvación no se puede perder. Ellos nos tildan entonces de que nosotros andamos en libertinaje y no nos importa, salvo siempre salvo. Imagino que han escuchado eso, salvo siempre salvo, pero en una forma despectiva, a decir tú haces lo que te da la gana y de salvo siempre salvo. Pero es que ellos malinterpretan esta doctrina, muchas veces por ignorancia y otras veces adrede. Insinúan que nos falta algo para nuestra salvación o para mantenerla. Y a veces pueden confundir a ciertos hermanos pensando que necesitan hacer cosas para mantener un favor con el Señor o para obtener el favor del Señor. Dicen, si no ayunas cierta cantidad de días, tú no vas a ser bendecido por Dios. Tienes que orar cierta cantidad de minutos o horas al día. Y te dicen, Daniel, tres veces al día oraba Daniel. ¿Cuánto tú estás orando? Y tratan de menoscabar como si dependiera de nosotros mantener nuestra salvación y nuestra aceptación de parte de Dios dependiera de las obras que nosotros hacemos. Y tratan de ponernos cargas en nuestros hombros que no tenemos que llevar porque Cristo ya las llevó. Y nos tratan de privar ese gozo que debemos tener en Cristo, porque Él ya lo hizo todo lo que era necesario para nuestra salvación. Hay otra gente que ya se van al lado hereje y hay un famoso naturópata que yo le llamo que tienen una salvación por la dieta. Y si no comes ciertos alimentos, estás en pecado delante del Señor. Todas esas son cargas que están imponiendo sobre nosotros, que no nos las impone el Señor, que no tenemos que coger nosotros, porque el Señor lo hizo todo. Pero también está este otro lado reformado, que a pesar de que sabemos que la salvación es solamente por gracia, solamente por fe, sabemos que Cristo hizo la obra por nosotros, que no tenemos nada que aportar, a pesar de que sabemos eso, a pesar de que sabemos que Él nos dio la fe, esto intelectualmente sabemos que nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento, que todo ha sido por gracia, caemos en el error de que tenemos que hacer todo lo demás por nuestra fuerza. Y vivimos en la carne. Y esto es lo que cuando leen Gálatas, la carne aquí, en la Biblia tiene varios significados la carne. En el caso aquí, cuando Gálatas está hablando, especialmente en los primeros capítulos, está hablando en tus propias fuerzas, estás obrando en tus propias fuerzas, no estás obrando por el poder del Espíritu. Estás tratando de mantener tu salvación por tu fuerza y tú no puedes hacerlo. Y muchas veces nosotros los creyentes que tenemos la teología correcta caemos en ese error. Y no somos legalistas en el sentido teórico, pero sí lo somos en el sentido práctico. Vemos la gracia no como un favor inmerecido, sino como algo que se tiene que obtener por medio de cosas que podamos hacer para agradar a Dios y obtener más gracia. Pensamos que para que nos vaya bien tenemos que hacer ciertas cosas
Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Escritura para que Dios me bendiga. Aunque sabemos que la Escritura dice que toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Aunque intelectualmente sabemos eso, cada vez que algo nos sale mal decimos, yo creo que esto fue que yo no oré hoy. Hoy yo no oré y hoy yo discutí con mi esposa, ahí está. Eso fue. Por eso me explotó la goma. Fue. No oré hoy como debía dar, di menos. Tenía que dar más en la ofrenda. Di menos hoy. Y todas estas cosas, hermanos, como orar más, leer más la Biblia, tener más comunión con la iglesia, todas estas cosas son importantes. Todas estas cosas las hace el que es creyente verdadero. Pero la mentalidad, nuestras motivaciones tienen que estar correctas. Si no, lo vamos a hacer de una manera legalista. Y Dios no es agradado de esa forma. Si hacemos las obras que nos tocan, pero las hacemos con las motivaciones incorrectas, Dios no es agradado por eso. Son ambas cosas. Dios quiere que obremos correctamente con los motivos correctos. Y es importante entender, mi hermano, que también lo sabemos muchas veces y lo decimos. Isaías 64. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero aún así, caemos en la trampa nuevamente, de creer que podemos ser aceptados por esas obras que hacemos. Y no, mis hermanos, no podemos. La única obra que nos hace acepto delante de Dios es la obra de Cristo. Solamente la obra de Cristo, no la de nosotros. Dios no nos está dando un correazo espiritual para que volvamos al camino. Y por eso entonces nos fue mal, porque no leímos, así que nos dieron con el waki pácata para que entonces nosotros volviéramos al camino recto. No, eso no es. Dios no está buscando ser satisfecho con nuestras obras. Ya la obra que satisfizo su ira fue la obra de Cristo. Entonces pasamos al segundo escenario. Yendo al versículo 11. Ya vimos la parte legalista en la que podemos ser legalistas en la práctica, aunque no seamos legalistas teóricamente. Pero esta es la manera hipócrita de vivir como creyente. Y Pablo viene a contarnos esta historia de un acontecimiento que ocurrió cuando él fue a Antioquía, y el apóstol Pedro va también a Antioquía y nos cuenta que cuando llega Pedro, en el versículo 12, él tenía comunión tanto con judíos como gentiles, comía con ellos. Y es importante notar que cuando decía que comía con ellos es que tenía comunión con ellos, que había un compañerismo y aprobación con la persona que se comía. Así que él estaba comiendo con ellos. Pero ¿qué pasa? Una vez llegaron unos discípulos, unas personas, mejor dicho, de parte de Santiago, Santiago. Pedro se retrayó, se echó para atrás y no quiso comer más con estos gentiles en Antioquía. Y creó primeramente una división en la iglesia, en que los judíos se unieron con los judíos. Inevitablemente los gentiles se tuvieron que también unir solos y había una división en la iglesia aparente. Y segundo, estaba llevando un mensaje contrario al evangelio. Y el resultado fue que aún los líderes
en la iglesia se apartaron de los gentiles también. Estaban siguiendo a Pedro en su hipocresía. Los demás estaban siguiendo su ejemplo. Por eso es importante que los líderes y los pastores en la congregación no solamente digan lo que creen, sino que su ejemplo siga eso que dicen creer. Porque todos lo van a seguir de la misma forma. Y Pablo nos cuenta y nos dice que que Pedro no andaba en la verdad del evangelio, y lo confrontó con esta pregunta. Dice: ¿por qué tú ahora tratas a los gentiles, los tratas de obligar a seguir las tradiciones judías, si tú mismo, siendo judío de nacimiento, has dejado a un lado la tradición judía y vives como gentil? O sea, gentil en el sentido en el que tú no dependes de la aceptación de tu desempeño en la ley. Si tú vives de esta forma, ¿por qué estás tratando de hacer lo mismo con los gentiles? Y continúa su confrontación en el verso 15. Y le dice: tú y yo somos judíos de nacimiento y no somos pecadores dentro de los gentiles. Y él dice pecadores, y esta palabra es importante aquí en el versículo 15, pecadores. Y él lo está diciendo porque los judaizantes así estaban llamando a los gentiles. Los gentiles que habían creído en Cristo le estaban diciendo: son pecadores, porque todavía no han abrazado la ley de Moisés y no la guardan. Por lo tanto, la fe en Cristo todavía no les basta, tienen que tener esto también. Por lo tanto, son pecadores. Pues él mismo se incluye allá adentro y dice: nosotros pues somos pecadores también, hacemos lo mismo. Lo mismo que ellos, Pedro. Sin embargo, él dice en el versículo 16: sabemos que una persona es declarada justificada ante Dios por la fe en Cristo solamente, y no por la obediencia a la ley. ¿Tú sabes esto, Pedro? Y los demás que te están siguiendo también lo saben, que nuestra salvación no vino por la obediencia a la ley, sino por nuestra fe en Cristo. ¿Tú sabes esto? Esto se habló en el Concilio de Jerusalén. Tú sabes que nosotros, con todo nuestro esfuerzo legalista, éramos igual de pecadores que ellos. No hay diferencia. Lo que le está queriendo decir ahí Pablo: no hay diferencia, nosotros estamos igual que los gentiles. Nos creíamos que teníamos una posición diferente, pero no teníamos nada. Eso era aparente en nosotros, creíamos algo, pero en realidad no había nada. En esencia, delante del Señor, no valía nada las obras que nosotros estábamos haciendo. Versículo 17: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Cómo que ministro de pecado? Bueno, si Cristo fue el que me enseñó que por medio de Él, solamente por medio de Él y por la fe en Él es que yo voy a ser salvo. Si Él me enseñó eso y yo lo sigo a Él y tú me estás diciendo pecador, entonces ¿quién me llevó a pecar? Cristo, entonces. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Entonces Cristo nos llevó a pecar y le está diciendo a todos ahora, allí en esa reunión. Entonces Cristo fue quien nos llevó a pecar. De ninguna manera, de ningún modo. Cristo no nos llevó a pecar. Por supuesto que no. Versículo 18: más bien, yo sería un pecador si yo vuelvo para atrás a reedificar el mismo sistema de la ley que ya derrumbe. Si yo vuelvo de nuevo a tratar de una vez yo creo en Cristo, entonces yo vuelvo de nuevo a tratar de ganarme el favor de Dios por medio de la ley, entonces yo soy un transgresor y un pecador. Mediante la ley yo morí a la ley, dice Pablo en el versículo 19.
Pues cuando intenté obedecer la ley, en otras palabras, cuando intenté ser justificado por medio de la ley y sabía lo que tenía que hacer, me di cuenta que no lo podía cumplir y que estaba condenado delante de Dios porque no puedo cumplir a cabalidad la ley de Dios. Santiago dice que una sola violación te hace violador de toda la ley. Hermanos, recuerden por cuántos pecados Adán fue destituido de la presencia de Dios. ¿Cuántos pecados fueron? Por uno nada más. ¿Cuántos pecados entonces nosotros hemos hecho desde nuestro nacimiento? Y Pablo continúa, entonces estábamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto la ley no nos podía salvar, sino que teníamos que morir a la ley. En otras palabras, tenemos que dejar de seguir intentando cumplir todas las exigencias para buscar agradar a Dios. No lo podíamos hacer. Lo único que nos restaba era depositar toda nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él sí pudo cumplir todo lo que está escrito en la ley sin violar ningún solo mandamiento. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo más para mí mismo, sino para aquel que me sustituyó en la cruz. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Que tomó el lugar que me correspondía en la cruz por mis pecados y los clavó allí. Él me representó en la cruz. Él nos representó en la cruz, iglesia. Ya no tenemos que estar forzándonos para agradar a Dios. Él ha sido agradado por uno solo, por Cristo. Y lo que nos resta será a nosotros depositar nuestra confianza en Él. Si se recuerdan, en el capítulo 1, Él decía, yo aventajaba a los demás, yo deseaba tomar ventaja, yo quería ser mejor, yo me enorgullecía por lo bueno que yo era, lo fiel que yo lo seguía. Si había alguien que era fiel a la ley, ese era yo. Yo hacía todo a la tilde, a la letra. Entre todo el mundo, mis compatriotas, yo era el mejor. Claro, externamente. Delante de Dios no era nada. Pero yo mismo dejé todas estas cosas porque me di cuenta que no había nada bueno en mí. El Señor me reveló que no había nada bueno en mí. Y ahora vivo en este cuerpo confiando en lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué hizo por mí? Se entregó a sí mismo por mí, por amor. Y concluye Pablo en el verso 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo en vano. Él dice, no hago nula la gracia de Dios. Algo sin valor. Pablo dice, yo sé exactamente lo que es la gracia de Dios y lo que está hecho por mí. Yo sé exactamente lo que la gracia de Dios ha hecho por mí. Porque yo no me podía salvar a mí si no fuera por la gracia inmerecida de Dios obrando en mi vida. ¿Dónde estaría yo? Y concluye Pablo y dice, entonces, dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Porque si cumplir la ley pudiera hacerme justo delante de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? Si nosotros podríamos salvarnos nosotros mismos por nuestras buenas obras, ¿para qué vino Cristo? No tiene ninguna razón de ser. Si eso fuera así, mis hermanos, Dios es un Dios cruel que le encanta ver a su hijo sufrir para nada. ¿Es o no es? Porque si nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras, ¿para qué rayos vino? No tiene sentido. Simplemente para nosotros pensar que es un Dios cruel que quiere más, que se goza en que su hijo sufra. Pero no fue así. No fue así, mis hermanos. No fue así.
Es que no había otra manera de que nosotros pudiéramos ser salvos. Dios mismo tenía que venir a la tierra a morir. Tenía que representarnos como hombre, porque como hombres pecamos. Y tenía que representarnos como Dios, porque habíamos pecado delante de un Dios santo. Y tenía que morir, siendo 100% ambos, para que nos representara cabalmente y nosotros poder recibir perdón de parte de Dios. No había otra manera. Así que pudimos ver estos tres escenarios aquí. Vimos el legalismo, comportamiento correcto con una creencia equivocada. Vimos la hipocresía, una teología correcta, una creencia correcta, pero un comportamiento erróneo. Vimos cómo Pedro sabía lo que era correcto, cuál era el evangelio correcto, pero decidió actuar de manera distinta a su creencia por temor a otros. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, hacemos eso. Muchas veces nos pasa eso mismo. Nosotros creemos en la Biblia, como que es la palabra de Dios. Profesamos que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, es inerrante, es infalible, es suficiente. Profesamos eso con nuestra boca, lo creemos, pero nuestras acciones dicen otras cosas muchas veces. No amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La tratamos de manera áspera. Y ponemos excusas de por qué lo estamos haciendo. Esposas no se sujetan a sus maridos. Ponen excusas también, no es que él me trató de esta forma, así que por eso yo no me sujeto a él. No, porque eso no es lo que está diciendo la Escritura. No dice si él te trata con amor, entonces tú te sujetas. Eso no es lo que dice. Ni viceversa tampoco. Tú no la vas a tratar como un vaso más frágil y con amor si ella no se sujeta a ti. No, eso no es lo que dice. Pero muchas veces, ¿cuántas veces lo tratamos con palabras ásperas a nuestras esposas? Y no las tratamos como vasos más frágiles. Pero decimos que creemos en la Escritura. Creemos en la Biblia. No perdonamos como Cristo nos perdonó. Creamos divisiones, chismeamos sobre nuestro hermano por quien Cristo murió. Cuando la Escritura es clara sobre este asunto. Y Pablo confronta su hipocresía, recordándonos a nosotros que nuestras acciones deben alinearse con nuestra creencia sobre el Evangelio. Hay un dicho en inglés que a mí siempre me lo he llevado. Y dice, tus acciones hablan tan duro que yo no puedo escuchar una palabra de lo que me estás diciendo. Tus acciones hablan tan alto que no puedo escuchar una palabra de lo que me dices. Porque yo te estoy viendo y no está caminando a la par con lo que estás hablando. Hermano, eso es hipocresía. Tenemos que tener no solo una creencia correcta, sino una práctica correcta. Pero gracias a Dios por su gracia. Porque solo Cristo pudo cumplir la ley a cabalidad. Y en donde nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Y tercero, vimos la fe, que es la creencia correcta, con las motivaciones correctas, la teología correcta. Él dice, he sido crucificado con Cristo. Esto es una creencia correcta que debe ser llevada por un comportamiento correcto. Debemos vivir en Cristo. Nuestras acciones tienen que ir de acuerdo con nuestra teología. A través de nuestra fe en Cristo, no solo somos justificados, sino que también se muestra
nuestra justificación, porque vivimos de una manera completamente nueva. La fe en Cristo no solo me ha liberado de la condenación, sino que también ha iniciado una nueva vida en mí. Y es una vida que está centrada en Cristo. Y esta fe que tenemos en nuestro corazón despierta un fuerte deseo de obedecer a Dios y vivir para Él. Ya no vivo para mí, sino para Cristo que vive en mí. Y esta nueva vida tiene implicaciones profundas. La fe en Cristo no es estática, mis hermanos, sino que es una fe viva que crece y se desarrolla con cada día que pasa. Y se manifiesta de muchas formas, entre ellas el fruto del Espíritu. Como creyente en Cristo, vivimos por el poder del Evangelio y manifestamos el fruto del Espíritu. Estas son las marcas de una vida transformada por el Evangelio. Pero además de eso, Cristo nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, y nuestra identidad no se basa en mi desempeño como cristiano, sino en lo que Cristo hizo por mí. Mi estatus delante de Dios es igual, sin importar mi desempeño. Estoy en Cristo y Cristo en mí. Y finalmente, estoy libre a través de la fe en Cristo. Y no es una libertad para vivir en nuestros propios deseos, sino una libertad para vivir para Dios. Estábamos esclavos del pecado y ahora hemos sido libertados para vivir para la gloria de Dios. Y no lo hacemos por obligación, sino por gratitud y por amor a Él, por lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué podemos entonces aprender de todo esto? Número uno, somos justificados. Somos hechos justos no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo, por la fe en Cristo. Pero esta fe no es un mero asentimiento intelectual, no es que yo lo creo y ya, sino que esta fe se traduce en obras que demuestran que hemos sido transformados por esta verdad. Porque si no, tenemos la fe de los demonios. Como dice Santiago, ¿de qué te sirve esa fe? Los demonios creen y tiemblan. Una fe que no obra, una fe muerta. ¿Y por qué muerta? Porque no demuestra que haya sido una transformación por parte del Señor. No es que las obras me llevan a ningún lado, me llevan a alcanzar algún favor de parte de Dios. No, pero demuestran que mi vida ha sido transformado por la fe que he tenido en Cristo. Creer en Cristo significa seguir a Cristo. Caminamos en su obediencia, en obediencia a su enseñanza, y vivimos de una manera que refleja su amor y su gracia. Y número dos, aprendimos también que tenemos libertad en Cristo. No es una excusa para pecar o para la complacencia, sino como les dije anteriormente, es una libertad que nos llama a vivir vidas marcadas por la obediencia a la palabra de Dios. Pero es una obediencia no como la de los judaizantes, no es una obediencia por miedo, es una obediencia que nace del amor y de la gratitud hacia Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque sabemos que ya Dios nos ha aceptado en Cristo. No tenemos que vivir en miedo. Somos libres para amar a Dios y servirle de todo corazón. Así que, amigo que me visitas, que no has puesto tu completa confianza en la obra de Cristo, que tal vez estás creyendo que tus buenas obras te van a llevar a algún lado, que piensas que serás aceptado, quizás Dios tendrá misericordia, eso se escucha por ahí a veces, no, quizás Dios tenga misericordia. La misericordia que Él va a tener es si tú pones tu confianza en la obra de Cristo.
Tú no vas a ser aceptado delante de Dios por tus obras. Él requiere una completa obediencia a su ley desde nuestro nacimiento. Nadie ha podido ni podrá cumplir eso. Solamente uno: Jesucristo. Yo quiero decirte que si tú vas delante de la presencia, tú mueres y vas delante de la presencia de Dios con tus obras, delante de un Dios justo, santo, Él no va a tener por inocente al culpable. Tú vas a ser condenado al infierno de fuego por toda la eternidad. Hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete hoy de querer seguir buscando la salvación por tus obras, de agradar a Dios por tus obras, y deposita tu confianza en la única obra que puede salvarte, la obra de Cristo. Y libérate de esa carga que estás tratando de llevar para comprar tu salvación, porque esto jamás lo podrás hacer. Así que, mi hermano, quiero concluir con un desafío. Vivamos en la realidad de nuestra fe. No basta con creer las cosas correctas, también debemos vivir de una manera correcta. Que nuestra fe en Cristo se vea reflejada por una vida transformada por el Evangelio. Que nuestra obediencia no sea una carga, mi hermano, sino una respuesta alegre a su gracia inmerecida. Que nuestras vidas reflejen el amor y la gracia de Dios, y que cada uno de nosotros pueda decir sinceramente: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Vamos a orar, mi hermano. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de ella tú nos has revelado el camino a salvación. Porque por nosotros mismos nunca hubiésemos llegado a esta conclusión. Nosotros nos creemos muy justos, creemos muy buenos, pero cuando vemos tu santidad en tu palabra, vemos que somos totalmente depravados y no hay nada bueno en nosotros, y todas nuestras obras no sirven de nada delante de ti. Vemos que somos ciegos, desnudos, miserables delante de tu presencia, y nada podemos hacer. Pero estamos gozosos de que tú nos has dado a Cristo, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevando así nuestros pecados sobre Él, recibiendo la ira aplastante tuya por todos nosotros que habríamos de poner nuestra fe en Él. Y tú lo resucitaste el tercer día, demostrando que el sacrificio que hizo fue aceptable delante tuyo. Oh Señor, qué salvación tan grande. No la tomamos como poca. Como dice Pablo, no tomo ligera la gracia tuya, porque si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos perdidos sin tu gracia que nos trajo a los pies de la cruz. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor y todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Por eso te cantamos ahora que nuestra vida es Cristo. Cantemos la iglesia.